Buenas y bienvenidos a The Deep Dive, listos para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un terreno particularmente conmovedor, la poesía de Rosalía de Castro. Rosalía, una poeta que realmente llega al alma. Exacto. Y específicamente vamos a explorar su colección A mi madre, que tú me compartiste. Sí, una colección profundamente personal que ahonda en temas de pérdida, memoria y ese vínculo inquebrantable entre madre e hijo. Temas universales que resuenan en lo más profundo de nosotros. Sin duda. Y nuestra misión hoy es desempacar las emociones y los conocimientos encapsulados en sus versos. Intentar traducir esa sabiduría atemporal para una audiencia moderna y con suerte extraer algunas lecciones valiosas en el camino. Me parece un plan perfecto. Entonces, para aquellos que no estén familiarizados, Rosalía de Castro es una figura fundamental en la literatura gallega y española. Su obra es conocida por su intensidad emocional, a menudo teñida de melancolía. Y aunque estos poemas se escribieron en otra época, las emociones que evocan siguen siendo tan relevantes hoy en día. Completamente. El dolor de la pérdida, el poder de la memoria, la búsqueda de consuelo, son experiencias humanas que trascienden el tiempo. Exacto. Y Rosalía, a través de su lente personal, nos ofrece una ventana a esas experiencias universales. Nos invita a conectar con nuestros propios sentimientos de dolor y recuerdo. Y a lo mejor a encontrar un poco de consuelo o comprensión en el proceso. Precisamente. Empecemos entonces con el primer poema titulado Cuán tristes pasan los días. O, en algunas versiones, qué tristes pasan los días. Desde el primer verso ya te golpea esa abrumadora sensación de tristeza, de vacío. Esa pesadez que impregna cada momento. Fíjate cómo lo describe. Cuán breves, cuán largos son. Es increíble esa paradoja del tiempo, ¿verdad? Cuando estás en duelo, los días se sienten a la vez interminables y fugaces. Exacto. Se arrastran lentamente por la tristeza, pero al mismo tiempo la vida parece escaparse entre los dedos. Porque falta esa pieza fundamental que daba sentido al tiempo. Y con ella se desvanece la vivacidad del presente. Como si todo se hubiera vuelto borroso, sin definición. Y ahí está ese verso tan desgarrador. Mas siempre cual vaga sombra atropellándose en pos, ninguno de cuantos fueron un débil rastro dejó. Los momentos pasando como sombras, sin dejar huella, porque ya no hay nadie con quien compartirlos realmente. Porque es esa persona que daba color a las experiencias ya no está. Es como si el mundo mismo se hubiera apagado con su partida. Y eso nos lleva a la siguiente estrofa, donde Rosalía describe cómo la realidad se transforma tras la pérdida. Cuán negras las nubes pasan, cuán turbio se ha vuelto el sol. El sol, símbolo de vida y alegría, ahora se ve opaco, sin brillo, Es ese contraste tan brutal entre el antes y el después. como si el dolor hubiera teñido la percepción del mundo entero. Y continúa, era un tiempo tan hermoso, mas ese tiempo pasó. Lamento por la felicidad perdida, por la luz que ya no ilumina el camino. Y esa sensación de vacío se intensifica en los versos siguientes. Hoy, como pálida luna, ni da vida ni calor, ni presta aliento a las flores, ni alegría al corazón. La luna, fría e inerte, incapaz de reemplazar la calidez del sol, la vitalidad que se ha extinguido. La luna como símbolo de esa ausencia que lo impregna todo. Es una imagen tan poderosa, tan desoladora. Y que culmina en esa declaración de profunda soledad. Cuán triste se ha vuelto el mundo. Un mundo que, aunque sigue girando, se percibe como un lugar hostil, vacío de sentido. Donde solo hay amargura, llantos y gemidos que no encuentran consuelo. Creo que el dolor te aísla, te encierra en una burbuja de tristeza. Aunque estés rodeado de gente, el duelo te hace sentir profundamente solo. Es una realidad difícil de aceptar, pero es parte del proceso. Y una lección importante que Rosalía nos transmite en este primer poema. Pasemos ahora al segundo poema, que lleva por título ¡Ay, qué profunda tristeza! ¡Y qué terrible dolor! En este poema, Rosalía nos confronta con la crudeza del momento mismo de la pérdida. Sí, la imagen es mucho más visceral, más impactante. Escucha cómo escribe el cuerpo sin vida de su madre, tendida en la negra caja sin movimiento y sin voz. Esa imagen tan fría, tan definitiva de la muerte. Pálida como la cera que sus restos alumbró. La palidez de la muerte contrastando con la luz tenue de las velas. Yo he visto a la pobrecita madre de mi corazón. El dolor puro e inmediato ante la pérdida de un ser tan querido. Y a partir de ese momento, todo cambia. Rosalía describe el vacío que deja esa ausencia. Ya desde entonces no tuve quien me prestase calor. No solo el calor físico, sino ese calor emocional que solo una madre puede dar. Ese amor incondicional que te arropa, que te protege del frío del mundo. Que el fuego que ella encendía aterido se apagó. La llama de la vida, del amor, se extingue con la partida de la madre. Y la soledad se vuelve aún más profunda. Ya no tuve desde entonces una cariñosa voz que me dijese, hija mía, yo soy la que te parió.
Esa frase tan simple, tan básica, que define el vínculo materno. Y que ahora resuena en el silencio, como un eco doloroso. La pérdida de la madre no es solo la pérdida de una persona, sino la pérdida de una parte fundamental de tu identidad. De esa voz que te confirmaba tu lugar en el mundo. Y ese sentimiento se intensifica en el verso más desgarrador del poema. Ella ha muerto y yo soy viva. Ella ha muerto y vivo yo. La paradoja del superviviente. La culpa de seguir respirando cuando la persona que te dio la vida ya no está. La vida se convierte en un absurdo, en una carga difícil de llevar. Y Rosalía se compara con un pájaro sin nido. Desprotegido, perdido, sin un lugar al que pertenecer. El sol ya no puede consolarla porque el verdadero nido, el corazón de su madre, ha dejado de latir. Es una imagen tan desgarradora, tan llena de dolor. Y nos habla de la intensidad del vínculo materno, de cómo su pérdida puede dejarnos completamente desamparados. Una lección que, aunque dolorosa, es importante reconocer y afrontar. En el siguiente poema, cuando los hijos mueren, Rosalía explora otra faceta del dolor, pero finalmente regresa al tema central, el vínculo único con la madre. Comienza con una reflexión sobre la pérdida de un hijo. Rosas tempranas de abril, cortadas antes de tiempo. Una imagen tan delicada, tan cruel, que refleja la fragilidad de la vida joven. Y el dolor de una madre que pierde a su hijo se describe como un llanto constante. Lágrimas de la madre vela su eterno dormir. Un dolor inmenso, sin duda, pero Rosalía lo contrasta con la pérdida de una madre. Mas cuando muere una madre, único amor que hay aquí. La afirmación es contundente. La muerte de una madre es una pérdida incomparable. Ay, cuando una madre muere, debiera un hijo morir. Una declaración radical que refleja la profundidad del dolor, la sensación de que la vida ya no tiene sentido sin ese amor fundamental. Es como si parte del hijo también muriera con la madre. Y Rosalía evoca la figura de su propia madre. Yo tuve una dulce madre, concediéramela el cielo. Un recuerdo idealizado lleno de ternura y bondad. Más tierna que la ternura, más ángel que mi ángel bueno. La memoria embellece a los que ya no están, los convierte en figuras casi míticas. Y Rosalía confiesa que soñaba con escapar de las dificultades de la vida refugiándose en el amor de su madre. Anhelando ese consuelo, esa protección incondicional. Pero mi dulce madre mía sintió el corazón enfermo. La realidad se impone. La madre, a pesar de su amor, también era vulnerable al dolor. Que de ternura y dolores hay. Terriqueos en su pecho. Una imagen desgarradora. El corazón de la madre, consumido por el amor y el sufrimiento. Y esa imagen nos recuerda que el amor y el dolor a menudo están entrelazados. Especialmente en esa relación tan profunda e intensa que se da entre madre e hijo. Sin embargo, incluso en medio de tanto dolor, Rosalía encuentra una fuente de consuelo. Tras la muerte de su madre y el sonido fúnebre de las campanas, menciona a la Virgen de la Merced. Y luego dice, tengo tu madre en lo alto, por eso yo no me he muerto. La fe, la conexión con lo divino, se convierte en un refugio. Una forma de sobrellevar la pérdida, de encontrar un sentido de continuidad. Y nos plantea una pregunta importante. ¿Dónde encontramos consuelo en momentos de duelo? ¿A qué nos aferramos cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor? Cada uno busca su propio camino, su propia fuente de esperanza. Pasemos ahora a otro poema. Ya pasó la estación de los calores. En ese poema, Rosalía utiliza la naturaleza como un espejo de su propio estado emocional. El cambio de estaciones refleja el cambio que ha experimentado su alma. El verano, época de luz y calor, ha terminado. Y ahora asoma el crudo invierno su cabeza. El frío se apodera del paisaje, así como la tristeza se apodera de su corazón. Sobre los restos de las mustias flores. La vida se marchita, la alegría se extingue. Es una imagen tan clara del impacto del duelo. La naturaleza se vuelve un reflejo de la pérdida, de la desolación interior. Y las nubes, que antes eran cándidas y hermosas, ahora se han transformado. Son errantes, fugitivas, misteriosas. Cargadas de amargura y desconsuelo. Ya no hay belleza en el cielo, solo un reflejo del dolor que la atormenta. Rosalía personifica las nubes, les da una voz que refleja sus propios sentimientos. Vuelan bañado en llanto el pálido semblante. Como si lloraran la pérdida, la ausencia que lo inunda todo. Y susurran, todo para nosotras acabó. El fin de la esperanza, de la alegría, de la vida tal como la conocía. Y luego introduce la idea de las locas esperanzas. Esas ilusiones que se aferran a un hilo frágil, a un débil hilo de placer sujetas. Pero que también se rompen al final, incapaces de resistir la fuerza del dolor. La felicidad se vuelve efímera, vulnerable ante la magnitud de la pérdida. Y el poema desciende a una oscuridad aún más profunda. Ya toda luz se oscureció en el cielo. El mundo se sumerge en la tristeza, en la ausencia de consuelo. Cubriéronse de luto las estrellas y de luto también se cubrió el suelo. La imagen es abrumadora. El universo entero llora la pérdida. Y en medio de esa oscuridad, Rosalía se enfrenta a la incertidumbre de la muerte. Se pregunta por el destino de su madre.
¿Cuál serás, madre, en tu dormir turbada La angustia de no saber qué hay más allá de la vida, de imaginar a su madre sufriendo. por vagarosas sombras enemigas? El miedo a lo desconocido, a la oscuridad que envuelve la muerte. Y esa incertidumbre se convierte en culpa, en un conflicto interno. Y yo tranquila, he de gozar en tanto de blando sueño y lecho cariñoso. La incomodidad de seguir viviendo, de encontrar placer en las cosas simples, mientras su madre descansa en la fría tumba. Mientras herida de mortal espanto moras en el profundo tenebroso. Es la dificultad de aceptar la vida mientras la muerte se cierne sobre ti. El peso de la ausencia, la imposibilidad de olvidar el dolor. Y nos lleva a reflexionar sobre cómo lidiamos con esa dicotomía. ¿Cómo encontramos un equilibrio entre el recuerdo y la necesidad de seguir adelante? Analicemos ahora el último poema de la selección, De gemidos quejumbrosos. En este poema, Rosalía nos sumerge en el paisaje sonoro del duelo. Comienza con una descripción de la atmósfera, de gemidos quejumbrosos, de suspiros lastimeros. El aire se llena de lamentos, de un dolor que se expresa en cada sonido. Vagos suena en el espacio melancólico concierto. La música del duelo, triste y desgarradora. Y de pronto, un sonido irrumpe en la escena. Son las campanas que tocan por los que murieron. Las campanas, símbolo de la muerte, marcan el ritmo del dolor. Su sonido fúnebre se expande, llegando hasta las almas sin consuelo. El dolor resuena en cada rincón, en cada corazón que ha sufrido una pérdida. Y Rosalía describe su alma como un vacío inmenso, más honda que un abismo, más ancha que el cielo. Un espacio donde el eco de las campanas rompe los recuerdos. El dolor se instala en lo más profundo de su ser, transformándola. Y la pérdida la lleva a cuestionar la propia realidad. ¿Será cierto que pasaron y para siempre murieron? La incredulidad, la negación como mecanismos de defensa ante la magnitud del dolor. Es verdad que cuanto toco, cuanto miro, cuanto quiero, todo ilusión me parece, todo me parece un cuento. El mundo se vuelve irreal, como un sueño del que no puede despertar. Incluso el recuerdo de su madre le parece irreal, una fantasía dolorosa. Pero qué terrible sueño. Y en ese sueño, Rosalía ve a su madre, que la mira con tristeza y le dice, ya estoy muerta. True. Una imagen desgarradora, la confirmación definitiva de la pérdida. Pero hay una distancia insalvable entre ellas, incluso en el sueño. Ni yo amante la buscaba, ni me acariciaba a ella. La muerte crea una barrera infranqueable, un abismo que no se puede cruzar. Y a pesar de esa distancia, Rosalía le pide a su madre que interceda por ella. Ruega a Dios por mí. La esperanza de encontrar consuelo en la fe, en la conexión con lo divino. Y el anhelo de un reencuentro final en la paz eterna. Rosalía contrasta el presente de dolor con el recuerdo de un pasado feliz. Un paseo matutino por el campo, lleno de belleza y alegría. Pero al regresar a casa, se encuentra con el vacío. Mas hay un lugar vacío tras la cerrada ventana. La ausencia se materializa en los objetos cotidianos, en el silencio que lo impregna todo. Y un enlutado vestido que cual desgajada rama pende en la muda pared cubierto de blancas gasas. La imagen del vestido colgado, símbolo de la persona que ya no está, y aunque la casa no esté físicamente vacía, la presencia de la madre se echa de menos. Madre mía, ay, que yo tanto amaba. El lamento por la pérdida, la añoranza de lo que ya no puede ser. Tu sombra, sí, tu sombra siempre me aguarda. La presencia constante de la ausencia, el recuerdo que perdura en cada rincón. Y en los versos finales, Rosalía contrasta su propio dolor con la forma en que otros lo expresan. Muchos lloran y se quejan. Las manifestaciones externas del duelo, las lágrimas y los lamentos. Yo ni lloro ni canto ni me quejo, mas en mi sino recogida guardo la hiel del corazón. Su dolor es interno, silencioso, pero no por ello menos intenso. Y por eso, vivo muriendo. Una frase que resume la experiencia del duelo. La vida se transforma, se tiñe de la sombra de la muerte. Y nos recuerda que cada persona vive el duelo de una manera diferente. No hay una forma correcta o incorrecta de expresar el dolor. La ausencia de lágrimas no significa la ausencia de sufrimiento. A través de estos poemas, Rosalía de Castro nos ofrece una profunda reflexión sobre la pérdida, la memoria y el amor materno. Nos confronta con la crudeza del dolor, pero también nos invita a buscar consuelo en la fe, en el recuerdo, en la conexión con lo divino. Nos recuerda que la muerte es parte de la vida y que aunque nos duela profundamente, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Y para ti, que nos escuchas, te dejamos con una última pregunta. ¿Cómo mantienes viva la memoria de tus seres queridos? ¿Cómo honras su legado? ¿Cómo te inspiran en tu propio camino? Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la poesía de Rosalía de Castro. Esperamos que sus palabras te hayan conmovido tanto como a nosotros. Hasta la próxima. Hasta pronto.